Ok, así empezamos con el vídeo. Antes, entonces, bienvenidas y en unos minutos vamos a empezar con nuestra primera sesión de este webinario muy especial sobre María Magdalena. Vamos a tener 6 webinarios, todos los al final de cada mes. Este es el primero y nuestra increíble expositora Teresa Egaña nos va a dar unas sesiones inolvidables. Entonces, con eso quisiera darles la bienvenida a todas y gracias por unirte hoy a Women for Solutions, que es una red de emprendedoras e intraemprendedoras en más de 40 países que compartimos simples y efectivas soluciones para movilizarnos a la economía del cuidado. Y creemos que entender la historia de María Magdalena y muchas historias de los derechos de la mujer, podemos lograr movilizarnos del corazón hacia una economía del cuidado. Soy Laura Yadoru Koch, fundadora de Women for Solutions y apasionadísima del movimiento de usar los negocios y los mercados como fuerza para la economía del cuidado. Entonces, el título de nuestra sesión de hoy, la serie, es María Magdalena, su impacto ayer y hoy. Y su impacto increíblemente positivo de ayer y hoy. Y hoy, específicamente, nuestra experta y profesional speaker va a hablar de la religión antes del patriarcado y antes de su liderazgo femenino. Tere Egaña, una amiga y increíble persona y profundamente conocedora de todos estos temas, de los derechos de la mujer, la historia de la mujer, o a veces le decimos la historia mal contada de la mujer. Tere Egaña es fundadora de Women for Solutions, de Mujer Wow, y que es una organización que forma e impulsa el liderazgo femenino en negocios sostenibles. Es también miembro de la junta directiva de Women for Solutions. Y como ya mencioné, es investigadora y revela la otra historia de la mujer que nos va a contar hoy. Y es increíblemente conocedora de los arquetipos de la mujer, y uno de ellos, la Magdala, y en estos 6 webinars vamos a hablar también de eso. Tere, y así es como la he conocido, a través de sus lecturas arquetipales hace más de por ahí 4 o 5 años, en el cual lee a libros a través de WhatsApp, uno más interesante el otro, siempre con una perspectiva de género, de liderazgo de lo femenino. También tiene conversaciones, el viaje heroico de liderazgo femenino y viajes wow por el mundo, como al sur de Francia, a Egipto, a Grecia, Israel. Tere es speaker y mentora transformacional de lo femenino en el liderazgo de la mujer y es coach de Nonflict, consteladora sistémica de breathwork y es psicóloga. Con eso quisiera darle la palabra a Tere. Tere, la sesión es toda tuya. Gracias. Y bueno, yo feliz porque este es uno de mis temas favoritos. Obviamente la mujer es
el trabajo con la mujer es mi sentido de vida, mi propósito, mi misión, pero la Magdalena ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Y cuando Laura y yo comenzamos a compartir el mismo interés, la misma pasión, la misma curiosidad, pues hacemos un binomio divino de investigaciones, de libros. A veces ella es la que encuentra libros maravillosos y me los envía y viceversa. Y juntas vamos creciendo de la misma manera que Women for Solutions y, por supuesto, Mujer Wow son aliadas y crecen juntas. Y eso es básicamente una de las enseñanzas que nos deja María la Magdalena, ese trabajo en equipo, en unidad, donde hombres, mujeres, estamos juntos para co-crear un mejor mundo para nosotros y para los demás. Hoy vamos a conocer los antecedentes del liderazgo de María Magdalena, porque normalmente la gente conoce a María Magdalena después de Jesús o junto a Jesús. Y digo después de Jesús porque luego que él es crucificado, ella huye y a lo largo de la historia del cristianismo y sobre todo la historia del catolicismo, María Magdalena pasa a ser una prostituta. Entonces ella tiene una vida después de Jesús que no es la que le compete, y su vida junto a Jesús también es borrada, es tergiversada para conveniencia de diferentes elementos que a lo largo de estos próximos 6 webinarios vamos a estar comprendiendo, conociendo y comprendiendo. María Magdalena tuvo una vida y una importancia propia antes de Jesús, pero antes de ella hubo también una importancia de la mujer, inclusive en el mundo hebreo, que pocas personas lo conocen. Hola, si tienen preguntas las piden hacer por aquí, por supuesto. Pueden escribir por el chat y también en cualquier momento pueden levantar la mano y según los espacios que estemos compartiendo les damos la palabra. Entonces, María Magdalena en su liderazgo, justo lugar en una sociedad hebrea, inclusive la razón por la cual Jesús le presta atención a ella es básicamente tergiversada y hasta borrada de la historia de Cristo mismo. Así que conocerla es también conocer nuestra posición en una religión y nuestra posición en 2 o más religiones. Y cuando nosotras ocupamos una justa posición de liderazgo en una religión, también la tenemos en la divinidad. Nuestra fe está enmarcada en el patriarcado, en un Dios varón, mientras que la fe que seguía Magdalena e inclusive protegía a Jesús incluía al elemento femenino sagrado y a la mujer. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar 25.000 años antes de Cristo. 25.000 años antes de Cristo. En esos 25.000 años antes de Cristo existía la divinidad femenina. Inclusive antes de Moisés, que es 2.000 años antes de Cristo, para ser exacta, sería 1.400 años de Cristo, antes de Moisés y antes de Abraham, que sí es poco más de 2.000 años antes de Cristo, se consideraba todavía la existencia de la divinidad femenina. En el origen de la humanidad, cuando estábamos todavía en una edad del hielo, de una lucha por supervivencia, de entender cómo construir casas más allá de una cueva, cómo vivir más allá de la cacería, de matar un mamut o de sacar peces extraordinarios de los océanos. El ser humano, hombre y mujer, tenían una vida, como lo digo, de supervivencia sumamente básica a nivel de relaciones. En esas relaciones, ellos no entendían que el ser humano se procreaba a través del sexo. Simplemente tenían sexo porque tenían ganas y la mujer quedaba preñada espontáneamente. No había una comunicación, un enlace entre tener sexo y tener hijos.
Sin embargo, a medida que comienzan a crearse las comunidades, es decir, el ser humano descubrir que juntos es mejor, es más fácil, hay más probabilidades de supervivencia, y comienzan a organizarse en los primeros rasgos de sociedad, vamos a llamarla comunidad humana, y además descubren que pueden construir hogares o casas o centros donde pueden estar protegidos. Ellos, los seres humanos, descubren que mujeres y hombres tienen diferentes talentos o virtudes o capacidades, y en esa medida de importancia de esas capacidades, la mujer ocupa un lugar clave. ¿Por qué? Porque es la dadora de vida. El ser humano moría fácilmente de enfermedades, frente al fuego, erupciones volcánicas, congelados en el frío o comidos por algún animal. Y por supuesto, dar vida era sumamente importante. Entonces la mujer era sumamente importante. Era resguardada, cuidada, creída, inclusive un ser especial para la comunidad. Esto es algo que los arqueólogos y antropólogos, quienes surgen del pensamiento patriarcal o androcentrista o falocentrista, ignoran o borran de las historias que nos cuentan. Y esa imagen de la supremacía del varón no es cierta en la mayoría de las comunidades al inicio de la prehistoria. Dado que la mujer es la dadora de vida, se entiende por los descubrimientos arqueológicos que hoy en día son resignificados, es decir, vuelven a ser estudiados y vuelven a ser interpretados, y la historia cambia, sobre todo porque en las ciencias entra la mujer profesional y pone un paro a lo tradicionalmente traducido o interpretado, y decide, junto con otros personajes expertos, eruditos, hombres y mujeres, restablecer o reescribir lo que se interpretó alguna vez. Y entonces se entiende, gracias a los descubrimientos arqueológicos que ahora son reinterpretados, que la divinidad es concebida desde la mujer, porque si la mujer humana, e inclusive elefantes, culebras, rinocerontes, cualquier ovejas que existían alrededor de la comunidad o en la comunidad, la hembra era la dadora de vida, para ellos se transformó en algo totalmente lógico que la divinidad fuese la dadora de vida de todo lo que existía en la faz de la tierra. Eso implica un momento de evolución del ser humano. Pasa a ser a un sobreviviente como cualquier otro animal, caza, come, come, caza, pare niños, come, caza, caza, come, y ahora pasa a tener una conexión inicial espiritual que trasciende lo humano, es decir, desarrolla un pensamiento abstracto. La mente evoluciona el cerebro y desarrolla el cerebro abstracto. Y en ese cerebro abstracto busca la parte, por supuesto, corporal o tangible, y comienzan a tallar esa imagen divina femenina, dadora de vida y dadora de todo lo que ellos necesitaban. La naturaleza se transforma en la expresión física terrenal de esa dadora de vida grandiosa, y a través de la naturaleza comienzan a tallar en maderas, en elementos metálicos que van logrando a través del fuego, y por supuesto en las piedras, sea pintadas o labradas, esculpidas a mano. Ellos comienzan a dibujar o a plasmar la imagen de la diosa. Y entonces, si ustedes se unen al grupo WhatsApp que estamos nosotros, Laura y yo, promocionando, les iremos pasando más información para que puedan ver lo hermoso del recorrido de las estatuillas o las esculturas en piedra que hacen de esta grandiosa. Desde 25.000 años atrás,
se encuentran estas estatuillas que los antropólogos y arqueólogos, historiadores patriarcales, decidieron que eran muñecas o imágenes porno, porque no había estatuillas de hombre. Y como los hombres, según el patriarcado, son los interesados en el porno, entonces resolvieron que estas diosas eran imágenes porno. Hoy en día sabemos que es resultado de una cultura específica. Sí, Laura va a compartir el enlace WhatsApp para que ustedes entren, no tiene ningún costo. Nosotras lo único que queremos es compartir con ustedes la otra historia de nosotras las mujeres de una manera fácil. Entonces, estas estatuillas fueron dibujando la evolución, no solamente del arte del ser humano y por ende de la sociedad, la construcción cultural de una sociedad, sino de la divinidad. Y no fue sino hasta aproximadamente 11.000 años antes de Cristo, que en estas poblaciones que fueron desarrollándose de una manera magnífica, que entró la invasión de lo que se denominó los indoeuropeos, es decir, comunidades del norte del planeta que descienden ya hambrientos, cansados de tanto trabajar duro, y descienden a buscar tierras más benévolas y se encuentran estas comunidades que ya no eran comunidades, eran poblaciones, eran ciudades. Creta, por ejemplo, Cataluyuk en Turquía, y asimismo otras en el Medio Oriente, incluyendo la India y lo que entendemos como Europa Media. Entonces, estas ciudades no tenían murallas porque desconocían la guerra, desconocían las invasiones. Eran ciudades que estaban rodeadas de sembradíos, es decir, habían evolucionado de tal manera que la siembra ya era parte natural, los cultivos de estas ciudades, pero además criaban animales. Las mujeres, y esto sí está plasmado en manuscritos, las mujeres comienzan a descubrir desde la prehistoria que hay un ciclo de vida. Ellas tienen un ciclo para parir, para preñarse y parir, tienen un ciclo de vida para amamantar. La naturaleza tiene ciclos de vida, más frío, menos frío, lluvia, no lluvia. Las lunas comienzan a ser importantes y las lunas se transforman en el primer calendario que tiene el ser humano y lo fija la mujer. 28 lunas que marcaban a través de las lunas llenas y las lunas nuevas para crear un ritmo de vida, un ritmo de siembra, de crianza e inclusive de viajes, de negociaciones y por supuesto de la divinidad. Y esas lunas, que es el calendario lunar original antes del gregoriano, es totalmente femenino. Es creado por la mujer. Y en base a esas lunas, las mujeres establecen la siembra y crean también los ritmos de crianza de los animales y cuándo sacrificar un animal para alimentarse y cuándo no. Es decir, la revolución agrícola la crean las mujeres, no los hombres. Y no son los sumerios las primeras civilizaciones avanzadas, son previos a ellos, están civilizaciones como, vuelvo a mencionar, Cataluyuk en Turquía. Algún día haremos un viaje juntas para allá y conoceremos directamente las construcciones que hacían bajo tierra, donde todas estaban conectadas a través de los techos. Y estas mujeres, con este calendario lunar, crean toda una comunicación y crean un ritmo de comercialización, de divinidad, de templos, de ritmos de rituales, que los hombres enriquecen con su experiencia y su vivencia afuera de la comunidad, cazando y trayendo no solamente cacería, sino elementos para construir que eran sumamente pesados, como piedras o troncos.
Las mujeres que eran muy fuertes, grandes, también estaban con los hombres en estos espacios donde la fuerza física era lo importante. Y el resto de las mujeres y los hombres que tenían cuerpos más delgados y pequeños tendían a quedarse en las ciudades. El arte era sumamente importante y se puede ver en todas estas ciudades antiguas de hace 20.000 años, 15.000 años atrás, las paredes pintadas, los pisos labrados, las cuencas también sumamente decoradas, donde además cuentan la historia y se ve una paridad de trato entre mujer y hombre. De hecho, en ciertas comunidades hay una supremacía divina de la mujer. 5.000 años antes de Cristo ya Ishtar, que es una de las diosas más importantes, y luego Isis, 2.600 a 3.000 años antes de Cristo, ya tienen fuerza en las ciudades, ya tienen fuerzas en la humanidad. Y estas diosas, junto con otras, que básicamente son la misma descripción de Ishtar o de Isis, predominan en los cielos o en la divinidad o en lo profundo de la madre tierra. Y la naturaleza adquiere el nombre de madre. En todas las culturas, inclusive las patriarcales, la naturaleza conlleva el nombre de madre, la dadora de vida, porque es reminiscencia del poder tan grande que tenía en la divinidad la diosa. Para cuando aparece 5.000 años antes de Cristo, y ya estamos diciendo que 20.000 años ha gobernado la diosa. 20.000 años. Jesús solo tiene 2.000. El cristianismo tiene menos de 2.000 años. Menos de 2.000 años. Los hebreos y el monoteísmo, donde está el Dios judío, que es del cual nace el Dios cristiano y otras versiones, tiene apenas 4.000 años. No más de eso. La diosa tenía ya 20.000 años cuando aparece un primer dios varón que es instaurado por Akenatón en Egipto, que crea el primer dios varón que se llamaba Atón. El primero, 4.000 años antes de Cristo. Estamos hablando que la gran diosa gobernaba la fe, la religión, milenios de milenios de milenios, hasta que vino Akenatón, luego muere Akenatón, Atón desaparece y 2.000 años después aparece Abraham. En el intermedio vienen los indoeuropeos, 11.000 años antes de Cristo, y traen al dios Thor, por ejemplo, al dios Zeus, y esos dioses están acompañados de diosas y dioses menores, un dios varón superior y diosas y dioses menores en ese gran Olimpo o cielo o Edén o paraíso. Para ese momento ya comienza Ishtar, Isis, a convivir con un dios. Aparece, por supuesto, Asherá, y Asherá tiene una prominencia muy poderosa en el proceso de distorsión, de desaparición de la diosa. Asherá, al igual que Isis, son las últimas diosas poderosísimas en las culturas paganas, inclusive en los hebreos. Porque los hebreos, al principio, a pesar de que Abraham hablaba de un Dios único varón, no podías borrar 20.000 años de presencia de una diosa hembra. Y crean entonces esta compañera oculta, silente, vámonos, cállense, no la mencionen, que después se transforma en Shekinah. Entonces, estas diosas y dioses comienzan a convivir y competir en los cielos, en la divinidad, en el más allá, en lo que está después de la vida del ser humano y lo que nos acompaña y tiene poder sobre nosotros y sobre todo lo que existe el planeta.
Estos indoeuropeos, cuando traen, por ejemplo, a Zeus, queda entonces en manuscritos y en los cuentos que contábamos a lo largo de la historia, las primeras violaciones en los cielos, en la divinidad. Por primera vez en la historia de una fe de las religiones, se entiende que un Dios varón tiene el poder de violar a otra diosa, de matar a otros dioses, de violar a una mujer humana y dejarla preñada con Hércules, por ejemplo, y además matar a los seres humanos. Entonces aparece ese Dios que mata a seres humanos, ese Dios que no perdona, ese Dios que tiene esa ira y que quiere castigar al ser humano que no le obedece. Porque la diosa no tenía ese concepto, ella era solo dadora de vida. Al unirse estas dos imágenes, la diosa comienza a transmutar y comienza a transformarse en una diosa que convive con su esposo Dios, Isis o Osiris. Comienzan a convivir y a ser esposos celestiales o divinos. Para los paganos era muy importante no desaparecer a la gran diosa, pero para los monoteístas era básico hacerla desaparecer. Entonces comienza esa guerra y, por ejemplo, cuando Moisés deja Egipto, sale con un grupo enorme de seres humanos que, si bien eran hebreos, también tenían una influencia pagana muy fuerte. Es decir, creían en Asherá, creían en la Shekinah, creían en la presencia femenina, aunque Abraham y luego Moisés la negaran. Y esta cultura fue poco a poco asediada con masacres, con castigos, con historias como el Nuevo Génesis, donde se habla de una Eva que tiene que desaparecer del paraíso por desobediente y arrastrar al hombre que crea en ella. Escuchen el mensaje que comienzan los hebreos a sembrar en los paganos y en los mismísimos hebreos para ir bajando de nivel el poder de la mujer. ¿Por qué? Porque si la diosa, la divinidad era mujer, las herencias, las propiedades pasaban por el vientre materno. Es decir, los títulos, las propiedades, el poder, la influencia pasaba por el vientre materno. Tan así es que para la cultura judía, judío es el que nace de vientre materno. El que se hace judío y no es de vientre materno es un judío impuro. Lo que quiere decir que eso jamás se logró borrar del poder de la mujer. Entonces, esta religión de la gran diosa marcó en las comunidades y luego las ciudades que la mujer era comerciante, era juez, era sacerdotisa, era jefe de familia y era la transmisora de las propiedades, los títulos y, por supuesto, la influencia y el poder, junto con el hombre. La mujer era libre sexualmente, no existía el pudor, no existía la vergüenza, no existía que la mujer fuera propiedad sexual de un hombre ni de su esposo siquiera. Y la mujer podía separarse de un hombre y tener hijo con otro y luego con otro. Y los hombres sabían que esos eran sus hijos, pero no eran dueños de esa mujer. No había un convenio que atara a una mujer a tener hijos solamente de un hombre. Esto para Abraham, luego Moisés y luego, por ejemplo, Ezra, otro de los grandes, no solamente escribanos, sino grandes sacerdotes hebreos, era una amenaza al poderío del patriarcado, tanto divino como humano. Entonces deciden comenzar a bajar de rango a la mujer. Y lo primero que inventaron fue Adán y Eva. Eso fue lo primero que inventaron.
Y Ezra toma ese mito de Adán y Eva y lo establece como obligatorio en la religión hebrea, es decir, en los judíos. Y por supuesto, comienza a cambiar la verdadera posición de toda la simbología religiosa de la gran diosa. ¿Cuál es ella? La serpiente, el árbol sagrado, la paloma y otra serie de símbolos más que, si ustedes quieren, a través de WhatsApp yo les voy a anunciar, y también de mis redes, cuando abro el curso donde voy a profundizar en esa simbología. Pero por ahora les doy las tres más importantes y que más conocen todas: la culebra, el árbol sagrado y la paloma. Las tres es simbología de la gran diosa. No es simbología cristiana, no es simbología hebrea, es simbología de la gran diosa, que era tan fuerte, 25.000 años instaurada en los corazones, mentes y creencias del ser humano. No la podían borrar, así que la insertaron y la prohibieron. Existe, pero está prohibida. Existe, pero es maléfica. Existe, pero está endemoniada. El árbol sagrado, símbolo de la gran diosa, de sus raíces, de sus frutos, de la dadora de vida. El árbol sagrado estaba, así sea, en forma de una rama en todos los templos, inclusive los templos masculinos, porque se entendía que sin la presencia de la dadora de vida, ese dios masculino no tenía ningún sentido. ¿De dónde venía un dios masculino si una hembra no había dado a luz ese dios masculino? Entonces, esta nueva versión dice que este dios varón es capaz de procrear sin la presencia de una divinidad femenina. Es decir, que le dan al varón la supremacía de la procreación, no la mujer. La mujer es un envase, es un cuerpo que lleva adentro un niño, pero no es la responsable de dar vida, es el varón. Y tan así es que ese Dios varón saca una costilla de ese varón humano, Adán, y de allí crea a una mujer. Es decir, que la mujer ni siquiera es creada a la par del hombre, sino desde el hombre. El hombre da a luz a la mujer. Entiéndase, Zeus pariendo a Atenea de la cabeza. Los hebreos no están inventando nada, están tomando el mito de Zeus y Atenea para crear esta nueva vida que es Eva. En vez de la cabeza, sale de una costilla. Pero previo a Adán y Eva estaban Adán y Lilith. Y Lilith, sí, antes de Abraham estableciera esa manera de ver el Génesis, y luego Moisés y luego Ezra, Lilith y Adán fueron los dos primeros seres humanos creados de exactamente la misma tierra. De la tierra viene, a la tierra irás. Del polvo viene, al polvo irás. Del polvo te transformas en polvo. Del mismo espacio. Y Lilith se revela ante ese Dios varón y se revela ante la dominancia de Adán y le dice a Dios varón y a Adán: me voy del Edén. Yo decido, soy tan autónoma, soy tan poderosa, que yo decido irme a otro mundo que es el terrenal y allí procrearé. Y Dios envía 4 ángeles al mar rojo, rojo sangre de la mujer, al mar rojo donde se establece Lilith, y la castiga quitándole la posibilidad de tener hijos y transformándola en un demonio que le quiere quitar los hijos a las mujeres judías. Entonces Lilith es entendida hoy por hoy como un demonio que quiere quitarle los hijos a las mujeres judías. Así, de esa manera, borran la influencia extraordinaria de esta mujer en la creación y crea a Eva, de la costilla. Eva ve el árbol sagrado. ¿De quién? De Asherá, de la gran diosa. Le pertenece a Eva, es su derecho. Ella escucha a la culebra, que representa a la gran diosa, a la vida, representa el culebreo de la sexualidad que conecta el poder de dar vida,
Y esa culebra le dice, toma el fruto que te pertenece. Es tuyo, es tu sabiduría. En el Evangelio, y lo vamos a ver en otro de los webinarios, en el Evangelio de María Magdalena, se establecen los 8 frutos que están en ese árbol sagrado y que la culebra invita a las mujeres a comer para que ellas, llenas de esa sabiduría, vasija, cabalá de la sabiduría, puedan ayudar a la luz del hombre a tener una forma, una estructura que pueda ayudar a la humanidad. Eva toma de ese fruto lo que le corresponde y resulta que además lo comparte con su pareja que es Adán. Y por tomar el fruto que le corresponde y compartirlo con Adán, ella es expulsada y condenada ¿a qué? A la vergüenza de la humanidad. Y entonces logran los hebreos establecer sobre los paganos y los hebreos que la mujer es vergüenza ambulante. Solo con nacer ya representa la vergüenza de la humanidad. Solo con nacer. Nada más porque nació. Y el hombre es víctima de esa vergüenza de la mujer. Por ende, el hombre debe someter a la mujer que es bruta, desobediente, cargadora de la vergüenza, someterla porque ella no tiene la inteligencia suficiente para entender a Dios. Y poco a poco, a través de leyes, persecuciones y de condenar a las familias que protegían una sexualidad libre en la mujer, o que la mujer no quería casarse, o que la mujer quería educarse, las familias que protegían a esa mujer eran condenadas también. Entonces las familias comenzaron a expulsar, tal cual como Dios hizo, de su hogar a esas mujeres que buscaban lo que era propio de ella: autonomía, inteligencia, educación, poder, influencia y la herencia, y sobre todo su importancia como dadoras de vida. Así que tomó muchas masacres, muchos años, pero la diosa buscaba resurgir. La diosa buscaba cómo volver a encontrar su justo camino. Es como esas raíces que quedan guardadas en el fondo de la tierra y tiempo más tarde sale la plantita otra vez. Pues así es la diosa. Entonces, recurrentemente brotaba otra vez la diosa. Isis volvía a salir a flote, volvía a salir a flote Asherá, que luego se llamó Shekinah, volvía a salir a flote Ishtar, y así otras diosas más. Más persecuciones, más castigos, aparece Jesús. De las 12 tribus descendientes de Abraham, sean hijos o nietos de Abraham, hay una tribu en particular que es la benjamita. Benjamín, el más pequeño, el nieto menor de Abraham. Y esa tribu protegía la dualidad en la divinidad varón-hembra. Esa tribu creía en Asherá. Esa tribu protegía a Shekinah. Esa tribu benjamita, de la cual viene uno de los grandes reyes hebreos, que es Saúl, es de donde viene María Magdalena. Entonces, María Magdalena es considerada propia de una familia judía impura, no porque de linaje fuese impura, sino porque tenía tendencias paganas, es decir, creía en las diosas. Y esa diosa, que después se transformó en una de las más importantes, Artemisa, que gobernaba, era muy popular en lo que hoy en día conocemos como Israel. Esa diosa Artemisa, que proviene de Grecia, tenía una influencia muy grande en los comerciantes y en los pescadores de esa zona del Mar Muerto y, por supuesto, de todo lo que es el Mar de Galilea. Y esa diosa Artemisa era una, junto con Isis e Ishtar, las que más gobernaban en la mente no solo de los hebreos impuros o judíos impuros, sino de los paganos en general. María Magdalena era una de esas mujeres. Y como su familia creía en esta tendencia de libertad de la mujer,
cría a María Magdalena junto con su hermano Lázaro y Marta de una manera distinta al resto de las descendientes de otras tribus judías. Esas mujeres descendientes de la tribu benjamita solían ser dueñas de sus propiedades y de su dinero. Solían ser mujeres que viajaban para donde querían. Solían ser mujeres educadas. Y María Magdalena era una de ellas. Una mujer de un padre muy pudiente, muy poderoso, que además de tener 7 grandes, los llamamos hoy en día palacios, pero eran casonas sumamente grandes, a lo largo desde Cafarnaúm y el pueblo de Magdala más abajo y más al sur Betania, toda esa zona era parte de los grandes comercios que tenía el padre de María Magdalena, de Lázaro y de Marta. Y por eso se ubica a ellos tres tanto en Magdala como en Betania como en Cafarnaúm. Es decir, porque ellos se movían de una casa a la otra junto con su familia. Y estos seres que tenían muchísimo dinero, y Lázaro es reconocido por ser de familia, de alcurnia, de poder, comerciante y de dinero, pues sus 2 hermanas también. Pero sus 2 hermanas pues provenían de esta familia que ellas también tenían el derecho a tener su propio dinero. Entonces, cuando el padre muere, divide la herencia en sus 3 hijos, 2 hembras y un varón. Y además, como él, muchas otras mujeres también tenían propiedad de su dinero. Y estas mujeres son las que costearon el ministerio de Jesús. Jesús y los no 12, sino más de 12 apóstoles y más mujeres apóstolas acompañaban a Jesús. Y había una treintena de mujeres que acompañaban y escuchaban junto con los apóstoles a Jesús. Que esto no aparezca realmente en la Biblia es porque de los 4 evangelios que se seleccionan también son alterados a lo largo de la historia y se va borrando información. Pero existen otros 4 evangelios y ya tendremos un webinario al respecto donde profundizaremos la historia original sin que haya sido tergiversada o haya sido de alguna manera transformada por la mano del ser humano a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque quedaron escondidos hasta 1948. Entonces, nadie los pudo tocar. Así que María Magdalena era una mujer líder, de posición, educada, poderosa, que tenía una influencia muy grande en lo que llamaban los paganos o esas comunidades de judíos impuros. Y ella, una mujer muy joven, 16, 17 años, en aquella época, pues para nosotros es una niña, pero en aquella época era una mujer joven, estaba soltera y Jesús la conoce a través de su hermano Lázaro. Jesús es un hombre que no es pobre, ni tampoco es hijo de una mujer X, que es María, casada con un carpintero X. Vamos a entender que María, la madre de Jesús, era la hermana de José de Arimatea, uno de los hombres más poderosos hebreos, parte del Sanedrín y que tomaba decisiones inclusive con Caifás. Hablaba con Pilatos. Era tan poderoso que logra convencer a Pilatos para que le entregue el cuerpo de Jesús luego de la crucifixión, cosa que estaba prohibida. Y él es tan fuerte, tan rico y tan influyente que logra obtener el cuerpo de Jesús y llevarlo a su tumba, a la tumba de propiedad de José de Arimatea. María es hermana de ese hombre. Viene de otra de las grandes familias, tribus de los hebreos. Entonces, María Magdalena, descendiente de una de las linajes más extraordinarios de una de las tribus judías, y Jesús también, Jesús directo descendiente de David, Salomón, y María Magdalena de Saúl, se transforman en, como en todas las historias de la nobleza, en una unión muy conveniente.
muy conveniente para que Jesús se transforme en el rey de los judíos y la amenaza más terrible para el imperio romano. Porque si vuelve a aparecer un rey judío tan carismático, tan hermoso, tan amado y acompañado de una mujer tan pudiente, tan poderosa y tan amada, ¿quién puede contra ellos? Tan así es que el ministerio de Jesús comienza a expandirse de manera brutal y la gente venir de todas partes, pero no solo por Jesús, es por el conjunto que representaba a Jesús. Jesús creía en la igualdad mujer-hombre, creía en la igualdad de trato de todos los seres humanos. Eso significa que los ricos tenían que tratar con el mismo respeto a un pobre que a un rico. No significa que tenías que repartir todas tus propiedades entre todo el mundo, no. Significa que tú como rico le debías respeto al pobre, su dignidad y procurar que esa persona pobre fuese menos pobre y cada vez viviese mejor, que lo educaras, que lo enseñaras a pescar y por eso él decía que no le des pez al pescador, enséñalo a pescar. Y esa era su moraleja, su enseñanza de los ricos a los pobres. Enséñalos a tener su propia riqueza. No le des caridad, no le des monedas. Enséñalos a sembrar, a pescar, a comerciar. Más adelante, y lo veremos en otro de los webinarios, con los cátaros veremos que eso es lo que sucede. Cumplen la palabra de Jesús. Entonces, Jesús se une a esta mujer poderosa que ya tenía posición y por supuesto crean un binomio extraordinario. La diosa se presenta a través de ella. Así como dicen que Dios está en Jesús, en María Magdalena ven a la diosa, ven a Isis, ven a Asherá, ven a Ishtar, humanizada. Es decir, que Jesús no era el único que cargaba ese poder divino. Y juntos le enseñaron a la gente que lo que es igual no es trampa. Es decir, todos somos hijos de Dios. Todos llevamos esa divinidad. Todos somos iguales. Y había ciertos apóstoles como Pedro que reclamaban a Jesús, que permitía que hubiese mujeres en su ministerio. Y Jesús una y otra vez le respondió a Pedro, todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. Así que María Magdalena entra a la vida de Jesús con un propósito muy claro. Entra a coliderar. Entra a despertar y a traer de nuevo la presencia de lo sagrado femenino en la humanidad. Que no haya maltrato a ningún ser humano. Eso, además del poder político que tenían ellos dos juntos, sobre todo Jesús, conlleva también una reforma en la religión judía. Jesús nunca pretendió crear una nueva religión. Jesús no es el creador del cristianismo, y menos todavía, como he escuchado a curas decir, que Jesús creó el catolicismo. Falso. El catolicismo apareció 400 años después. Jesús no pretendía crear ninguna nueva religión. Quería que los paganos, quería que los judíos entendieran un Dios que no es como un Zeus, que entendieran un Dios que era amor, compasión, dignidad, respeto para todos. Es decir, reformar la religión hebrea o judía. Y María Magdalena era la perfecta para acompañarlo en estos mensajes. Y hasta aquí voy a hablar hoy. Hasta aquí voy a dejarlo para que el último viernes de junio retomemos y en el grupo WhatsApp también puedan ir recibiendo información. Pero vamos a abrir el grupo para que puedan hacer preguntas y comentarios. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué Jesús no se reconoce como un verdadero revolucionario? Porque él realmente cambió la estructura social, económica y del género
hace 2000 años. ¿Y qué pasó? Que todos sus valores, sus principios fueron mermados Ujú. hasta casi hoy. Sí. Eh, Ujú. Fíjate que muy buena tu pregunta y el próximo webinario, el de junio, vamos a ahondar al respecto, pero Jesús sí era considerado un revolucionario. Considerado un revolucionario tal que esa es la razón por la cual Pilato acepta crucificarlo, porque era un revolucionario. Estaba revolucionando a la población para levantarse contra el Imperio Romano. Eso era un revolucionario. Y fue considerado un revolucionario después de su muerte, tanto así que comienzan a perseguir y masacrar a los seguidores de su palabra, porque era una revolución social, era una revolución política, además de religiosa. Entonces, a quienes persiguieron porque eran cristianos, es decir, judíos y paganos que seguían la palabra de Jesús, cristianos eran judíos y paganos que seguían la palabra del judío, maestro judío Jesús, eran considerados revolucionarios para el Imperio Romano y fueron perseguidos hasta Constantino. 325 años después, 325 años fueron considerados todos revolucionarios y perseguidos y masacrados. No era un asunto de religión por lo cual los perseguían por revolucionarios. Ahora, que esa parte de la historia haya sido transformada por la Inquisición y por Hollywood y ahora por Netflix, eso es otra cosa. Pero sí, eran considerados revolucionarios. Lisbeth, Hola, ¿cómo están? Gracias por tanto, gracias por todo. Lo valoro mucho. Y mientras hablas y todo el tiempo me he preguntado, hace tanto tiempo, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué pasó con las mujeres mismas, no? En ese momento, tantas mujeres que tenían ya ese conocimiento allí. O sea, sufro nada más de sentirme en ese lugar, en ese momento con ellas, porque se ha cambiado tanto de verdad lo del testimonio, tanto, pero abismal, es terrible. O es sea, terrible. como una masa bastante grande de mujeres no pudieron, y lo entiendo, pero me sorprende, contra ese dominio, ese poder, ¿verdad? De haber sido silenciadas totalmente, hasta, bueno, asesinadas, qué sé yo, pero me llama mucho la atención como en qué momento no dejaron de hacerlo, pero no se vieron los resultados después de tanto tiempo. Es decir, en qué momento ya culturalmente se decidieron bajar la cabeza y ya qué cara, ¿sabes? Así como que... Sí, sabes, Lisbeth, me encanta lo que compartes y te voy a dar otra visión. Si nuestra voz hubiese sido realmente apagada, en este momento no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Es decir, hemos sobrevivido. Hemos pasado por épocas terribles, la Inquisición, por ejemplo, sí, pero hemos sobrevivido. Y la Eso es voz baja cierto. de volumen y poco a poco vuelve a aparecer. Y aquí estamos. A mí ya no me queman viva. Si las otras vidas existen, yo debo haber sido quemada viva, apedreada, apalada y todo lo demás N cantidad de veces. Hoy en día puedo hablar libremente y Laura también y tú con todas las personas que están conectadas ahorita. Lo que quiere decir que no han apagado nuestra voz y que la gran diosa sigue latiendo y buscando su justo lugar en la psique de la humanidad. Porque ¿qué sucede con la psique? Con no la mente, lo arquetipal dentro de los seres humanos. Esa mujer perdida crea un vacío en el ser humano, hombre y mujer. Los hombres sienten un vacío. Los hombres que cada vez se conectan más con su alma, con su espíritu, con la bondad, con la compasión verdaderas, sienten inevitablemente el empuje para rescatar a esa mujer perdida. La llaman, arquetípicamente hablando, la novia perdida. Que,
icónicamente hablando, está representada por María Magdalena, pero viene de mucho más atrás, de Eva y más atrás de ella, Isis, Asherá, etc. La novia perdida de ese Dios varón, que está solo. De hecho, mira los cuentos de hadas originales, cómo el príncipe azul arriesga su vida para rescatar la imagen de la mujer y gobernar juntos. Salen luego en el balcón gobernando juntos. Porque el varón, la psique, lo masculino, necesita que la mujer se despierte y gobierne con él. Lo que las feministas no entienden mucho, pero esa es la realidad arquetípica de los cuentos de hadas. El varón, sagrado y humano, está buscando a esa hembra sagrada y humana que está dormida, silente, envenenada, acallada, y la rescata, la despierta. ¡Ey! Gobierna conmigo. No puedo solo, no quiero solo. Esa es la verdadera psique. Ahora, que haya cualquier cantidad de psicópatas, estafadores, sinvergüenzas, que el ego del patriarcado ha transformado todo, sí, pero solo 4.000 años. Los 25.000 otros pesan más y van a tomar su justo lugar. Y Me podés encanta. mencionar, perdón, gracias, podés No, mencionar, porque eso, tenemos simplemente muy eso que me poco tiempo. encanta. Tenemos muy poco tiempo y me encantaría que menciones un poco más de los descubrimientos en Turquía, de cómo era la igualdad a través de las excavaciones y por qué, y qué Hay, se descubrió y por qué. sí, hay dos grandes locaciones arqueológicas que yo admiro enormemente. Una es Creta y otra es Cataluyuk. Creta en la zona de Grecia y Cataluyuk en Turquía, lo que hoy en día entendemos por Turquía. En ambas poblaciones hay cualquier cantidad de estatuillas, pero lo más hermoso es que no había templos, sino que cada hogar era un templo. Cada hogar tenía una diosa tallada, normalmente redonda. Fíjense qué maravilla la psique. El ser humano en esa época no tenía idea de que la tierra era redonda, pero solían dibujarla redonda o tallarla redonda porque la mujer se volvía redonda cuando iba a dar vida. Entonces las diosas tendían a ser redondas, no todas, pero tendían. Y la mujer tenía el mismo lugar que los hombres. Es decir, ella no es la que cocina y cría a los hijos. Posiblemente unas sí y otras no. Pero está claro que esos hogares eran también templos. Y si el hogar era el templo también de la diosa, quiere decir que el hogar era manejado por la mujer y el hombre manejaba el mundo afuera. Eso todavía existe. Hoy por hoy, la mujer es la reina del hogar y el hombre es el proveedor, el que viene de afuera. Pero el entendimiento de lo que hacía cada uno era totalmente distinto. El hombre no es que era el proveedor, sino que solía ser físicamente más fuerte y hacía los trabajos externos más fuertes. Y la mujer tendía a ser más el trabajo estratégico, planificador, estructurado de la sociedad, y era la que enseñaba y educaba a las otras nuevas generaciones. Entonces la mujer era sumamente importante, tenía un lugar predominante en la sociedad. Estas culturas permitían la colaboración y está clarísimo que trabajaban en colaboración. No había armas, no se encuentran armas en estas culturas. Se encuentran herramientas para tejer, para construir, para cazar, para sembrar, pero no hay armas. Y eso es algo extraordinario. Y no solo en estas dos culturas, hay otras más. Eso es algo fabuloso. No tenían miedo de que viniera alguna comunidad X a matarlos, porque el concepto de la gran diosa, en su mayoría, por lo menos hasta que aparecieron los indoeuropeos, era de paz, era de colaboración, era de trabajo en equipo para sobrevivir. Es decir, que cuando la gran diosa gobierna sola o acompañada, y en mi opinión debe ser acompañada porque ese es el balance de la psique,
existe un trato de la comunidad y de la sociedad que tiene otra expectativa. Es decir, que las jerarquías se manejan distinto, las empresas se manejan distinto, la economía se maneja distinto, y donde el cuidado de la naturaleza es una de las funciones sagradas del ser humano, porque es la representación en la tierra de la divinidad. Por ende, no puedes maltratarla, puedes alimentarte de ella, pero no puedes abusar de ella. Y ese mismo concepto existía con la mujer. Puedes alimentarte de la mujer, pero no puedes abusar de ella. Ese concepto es religión. Y era la religión que existía antes de que apareciera ese Dios único varón. ¿Respondí tu pregunta, Laura? Sí, exactamente. Me encanta la idea de que no existía guerra, porque en todo el arte que se demuestra en esa época en Creta, que están casi no alterados por las cuestiones que fueron descubiertos hace poco, no había figuras de armas o de guerras o de conquistas. Es decir, que había paz en el mundo. Por Sí. eso estamos tan de corazón, creemos que la economía del cuidado y volver a estos principios de que existían ya hace 20.000 años a través de la economía del cuidado, creemos que podemos, creo que María Belén quiere preguntar algo o no. Ok, entonces con eso ya llegamos a la hora. Tere, ¿querés mencionar de qué se va a tratar la próxima sesión para dar una inspiración? Y por favor, ya veo que hay como muchos que se han anotado en el grupo de WhatsApp. Ahí hemos mandado un email para tenerlo, hemos mandado por aquí el enlace, así que espero que Sí, todos... sí, y lo van a recibir también por mail, pero vayan entrando ahorita para poder Laura y yo compartir imágenes y que ustedes vayan empapándose más a fondo. Yo tengo otros cursos donde profundizo y también los anunciaremos allí y esperemos que para el año que viene ya Laura y yo podamos decirles que vamos a viajar juntas nuevamente a alguno de estos parajes, sea sur de Francia o Egipto o Turquía, y si Israel ya está en paz, pues Israel. Y allí vamos a conocer de frente, así cerquita, donde se dio todas estas historias. Pero por ahora tenemos el grupo WhatsApp y el próximo jueves, próximo mes, junio, el último viernes de junio, vamos a hablar del momento en que María Magdalena y Jesús están juntos. ¿Y qué representa eso para la humanidad? ¿De dónde viene toda esa conexión? Y arquetípicamente hablando, en la psique del ser humano, ¿qué representa? ¿Y qué pasa justo después? Porque luego ella se va a dónde. Y en el tercer webinario vamos a trabajar la vida de María Magdalena después de Jesús. Porque la gente dice, ah, bueno, ya María Magdalena, Jesús, prostituta. No era prostituta y tuvo una vida después y antes de Jesús. Entonces, esa vida después de Jesús es extraordinariamente prominente e importante religiosamente hablando. Y la vamos a conocer. Esos son los próximos webinarios. Vamos a tener 6 en total. Este es el primero. Y gracias por estar aquí. Bienvenidos al grupo WhatsApp y bienvenidos a estos lives. Perfecto, bueno, entonces ya Gracias. casi... Maravilloso. Yo que estoy adentrándome de a poco en esto de María Magdalena, lo descubrí hace un par de años. Bueno, mi bisabuela, mi abuela se llaman María Magdalena, las dos. Mi abuela materna nació el día de María Magdalena, por eso se llama así. Yo también nací un 22. Mi mamá tiene como la aportación de la flor de lis. Es todo yo me llamo María Belén. Es como todo viene todo una cuestión ahí. Me encanta poder